Hola, buenas noches. Ahora soy Kevin Gabriel Blanco y ahora Este es el video del segundo día de la lectura de el libro El Guardián entre el Centeno. Volviendo a donde nos quedamos, pero voy a leer las tres páginas del día de hoy, 16 de octubre. Pero como les ha ido diciendo, era el sábado del partido de fútbol contra Saxon Hall. A ese partido se le tenía en Pensey por una cosa muy seria. Era el último del año y había que suicidarse o poco menos si no ganaba el equipo del colegio. Me acuerdo que hacia las 3 de aquella tarde yo estaba en lo más alto de Tompkins Hill, junto a un cañón absurdo de esos de la Guerra de la Independencia, y todo ese follón. No se veían muy bien los graderios, pero sí se oían los gritos fuertes y sonoros, los del lado de Pensey, porque estaban allí prácticamente todos los alumnos menos yo, y débiles y como apagados los del lado de Saxon Hall, porque el equipo visitante por lo general nunca se traía a muchos partidarios. A los encuentros no solo solían ir muchas chicas, solo los más mayores podían traer invitadas. Por donde se le mirarse era un asco de colegio. A mí los que me gustan son esos niños donde, al menos de vez en cuando, se ven unas cuantas chavalas, aunque solo estén rascándose un brazo o sonándose la nariz o riéndose, o haciendo lo que les dé la gana. Selma Turner, la hija del director, se iba con bastante frecuencia, pero vamos, no era exactamente el tipo de chica como para tipo de chica como para volverle a un loco de deseo, aunque simpática sí era. Una vez fui sentado a su lado en el autobús desde Atherstone al colegio y nos pusimos a hablar un rato. Me cayó muy bien. Tenía una nariz muy larga, las uñas todas comidas y como sanguinolentas, y llevaba en el pecho postizos, unos postizos de esos que parece que van a pincharle a uno, pero en el fondo daba un poco de pena. Lo que más me gustaba de ella es que nunca le venía con el rollo de lo fenomenal que era su padre. Probablemente sabía que era un gilipollas. Si yo estaba en lo alto de Tompkins Hills, en vez de en el campo de fútbol, era porque acababa de volver a Nueva York con el equipo de esgrima. Yo era el jefe. Menuda cretinada. Habíamos ido a Nueva York aquella mañana para enfrentarnos con los del colegio MC Burney. Solo que el encuentro, solo que el encuentro no se celebró. Me dejé los floretes, el equipo y todos los demás trastos en el metro. No fue del todo culpa mía. Lo que pasó es que tuve que ir mirando el plano todo el tiempo para saber dónde teníamos que bajarnos. Así que y a las volvimos a Pensey. Así que volvimos a Pensey a las 2:30 en vez de la hora de la cena. Los tíos del equipo me hicieron el vacío durante todo el viaje de vuelta. La verdad es que dentro de todo tuvo gracia. La otra razón por la que no había ido al partido era porque quería despedirme de Spencer, mi profesor de historia. Estaba con gripe y pensé que probablemente no se podría bien hasta ya entradas las vacaciones de Navidad. Me había escrito una nota para que fuera a verlo antes de irme a casa. Sabía que no volvería a Pensey. Es que no les he dicho que me habían echado, no me dejaban volver después de las vacaciones porque me habían suspendido en 4 asignaturas y no estudiaba nada. Me advirtieron varias veces para que me aplicara, sobre todo antes de los exámenes parciales, cuando mis padres fueron a hablar con el director, pero yo no hice caso, así que me expulsaron. En Pensey expulsan a los chicos por menos de nada. Tienen un nivel académico muy alto, de verdad. Pues como iba diciendo, era diciembre y hacía un frío que pelaba en lo alto de aquella dichosa montañita. Yo solo llevaba la gabardina y ni guantes ni nada. La semana anterior alguien se había llevado
directamente de mi cuarto mi abrigo de pelo de camello, con los guantes forrados de piel metidos en los bolsillos y todo. Pensé y era una cueva de ladrones. La mayoría de los chicos eran de familias de mucho dinero, pero aún así era una auténtica cueva de ladrones. Cuanto más caro el colegio, más te roban. Palabra, palabra. Total que ahí estaba yo junto a ese cañón absurdo, mirando el campo de fútbol y pasando un frío de mil demonios. Solo que no me fijaba mucho en el partido, y seguía clavado al suelo era por ver si me entraba una sensación de despedida. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es que me he ido de un montón de colegios y de sitios sin darme cuenta siquiera de que me marchaba, y eso me revienta. No importa que la sensación sea tristeza o hasta desagradable, pero cuando me voy de un sitio me gusta darme cuenta de que me marcho, si no luego me da más pena todavía. Tuve suerte, de pronto pensé en una cosa que me ayudó a sentir que me marchaba. Me acordé de un día en octubre o por ahí en que yo, Robert Teacher y Paul Comfort estábamos jugando al fútbol adelante del edificio de la administración. Eran unos tíos estupendos, sobre todo Tischener. Faltaban pocos minutos para la cena y había anochecido bastante, pero nosotros seguíamos de dale que te pego metiéndole puntapiés a la pelota. Estaba ya tan oscuro, ya tan oscuro que casi no se veía ni el balcón, pero ninguno queríamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Al final no tuvimos más remedio. El profesor de biología, el señor Sansey, se asomó a la ventana del edificio y nos dijo que volviéramos al dormitorio y nos arreglaríamos para la cena. Pero a lo que iba, si consigo recordar una cosa de ese estilo, enseguida me entra la sensación de despedida. Por lo menos la mayoría de las veces en, en cuanto la noté, me di la vuelta y eché a correr cuesta abajo por la ladera opuesta de la colina, en dirección a la casa de Spencer. No vivía dentro del recinto del colegio, vivía en la avenida, vivía en la avenida Anthony Wayne. Corrí hasta la puerta de la verja, y allí me detuve a cobrar aliento. La verdad es que en cuanto corro un poco se me corta la respiración. Por una parte porque fumo como una chimenea, o mejor dicho fumaba, porque me obligaron a dejarlo. Y por otra porque el año pasado crecí 6,5 pulgadas. Por eso también estuve a punto de pescar una tuberculosis y tuvieron que obligaron a dejarlo. Y por otra parte porque el año pasado crecí, por eso también estuve a punto de pescar una tuberculosis y tuvieron que mandarme aquí a que me hicieran un montón de análisis y cosas de esas. A pesar de todo, soy un tío bastante sano, no crean. Pero, como decía, en cuanto recobré el aliento, crucé a todo correr la carretera 204. Estaba completamente helada y no me rompí la crisma de milagro. Ni siquiera sé por qué corría. Supongo que porque me apetecía de pronto, me sentí como si estuviera desapareciendo. Era una de esas tardes extrañas horriblemente frías y sin sol ni nada, y uno se sentía como si fuera a esfumarse cada vez que cruzaba la carretera. ¡Jo! No me di prisa ni nada a tocar el timbre de la puerta cuando llegué a casa de Spencer. Estaba completamente helado, me dolían las orejas y apenas podía mover los dedos de las manos. Vamos, vamos, dije casi en voz alta, a ver si abren una vez. Al fin apareció la señora Spencer. No tenían criada ni nada, y siempre salían ellos mismos a abrir la puerta. No debían andar muy bien de pasta. Holden, dijo la señora Spencer, qué alegría verte. Entra, hijo, entra. Te habrás quedado heladito. Me parece que se alegró de verme. Le caía simpático, al menos eso creo. ¿Se imaginarán la velocidad al que entré en aquella casa? ¿Cómo está usted, señor Spencer?, le pregunté. ¿Cómo está el señor Spencer? Dame el abrigo, me dijo.
No me había oído preguntar por su marido, estaba un poco sorda. Colgó mi abrigo en el armario del recibidor, y mientras me eché el pelo hacia atrás con la mano, por lo general lo llevo cortado al cepillo y no tengo que preocuparme mucho de peinármelo. ¿Cómo está usted, señor Spencer? Volví a decirle, solo que esta vez más alto para que me oyera. Muy bien, Holden. Cerró la puerta del armario. ¿Y tú cómo estás? Por el tono de la pregunta supe inmediatamente que Spencer le había contado lo de mi expulsión. Muy bien, le dije. ¿Y cómo está el señor Spencer? ¿Se le ha pasado ya la gripe? ¿Qué va? Holden, se está portando como un perfecto. Yo qué sé, está en su habitación, hijo, pasa. Bueno, y así concluyen las 3 hojas del día 16 de octubre. Nos veremos mañana para las próximas 3 hojas. Hasta luego.